Hola pequeños, Dios les bendiga, espero que se encuentren muy bien el día de hoy. Hoy vamos a comenzar con una nueva sección y bueno, es basada en los valores y hoy vamos a platicarles un poquito acerca del valor de la honestidad. Para empezar, ¿qué es la honestidad? La honestidad es una forma de vivir, es una cualidad que tenemos nosotros como seres humanos que se desarrolla mediante la educación que nos dan en casa y mediante los principios que nos enseñan nuestros papás. Por ejemplo, ¿qué es una persona honesta? Supongamos que tú te encuentras dinero en la iglesia. Entonces, ¿tú de qué manera actuarías? La manera correcta es ir y buscar de quién es ese dinero para entregarlo. Así puede ser con cualquier otra cosa, puede ser también con alguna acción. Es el decir la verdad, el aceptar nuestros errores y siempre expresarnos de la manera más honesta y verdaderamente que podamos hacerlo. ¿De acuerdo? Eso es la honestidad. En la Biblia nos habla de un hombre llamado Zaqueo que demostró su honestidad y cómo mediante esta acción que él tuvo pudo obtener la salvación. Zaqueo era un hombre que vivía en Jericó y él era el encargado de los hombres que en ese entonces cobraban los impuestos. Los impuestos eran una cantidad de dinero que el pueblo tenía que pagar en ese entonces al reino. Entonces este hombre pues lucraba con ese dinero, hacía mal uso de ese dinero y era injusto. Un día, cuando Jesús iba llegando a la ciudad de Jericó, Zaqueo tenía mucha curiosidad de saber cómo era Jesús. Pero Zaqueo era un hombre muy chaparrito. Entonces, imagínense, entre la multitud, él no podía alcanzar a ver a Jesús. Lo que él hizo fue correr a un árbol muy alto. Se subió y desde ahí alcanzaba a ver a Jesús. Lo que él no sabía era que Jesús se iba a acercar a él y le iba a decir: Zaqueo, bájate de ahí, porque el día de hoy voy a posar en tu casa. ¿Se imaginan lo sorprendente que debió haber sido para ese hombre? Que después de ser un hombre deshonesto, Jesús puso sus ojos en él y sabía que él tenía el deseo de conocerle. Zaqueo bajó y en el momento en el que él vio a Jesús le dijo: Señor, si he pecado, si he hecho algo malo, voy a dar la mitad de mis bienes a los pobres, a la gente que lo necesita. Si en algún momento yo hice algo mal, yo se los voy a dar. Esa acción fue un acto de honestidad de Zaqueo hacia el pueblo, porque él sabía que estaba haciendo las cosas mal. Sin embargo, cuando vio a Jesús, lo pudo tener enfrente, él reconoció su error, fue honesto con Jesús, lo reconoció y Jesús le dijo que ese día, por su gracia, había sido salvo. Entonces, ¿se imaginan cómo una cualidad que nosotros debemos de tener nos puede cambiar la vida? Nosotros tenemos que ser honestos, tenemos que hablar siempre con la verdad, tratar de no decir mentiras, y si en algún momento las llegamos a decir, tenemos que pedirle perdón al Señor, reconocer nuestro error y tratar de cambiarlo, porque hay que pedir perdón pero no volver a hacerlo, de eso se trata, ¿de acuerdo? Bueno, pequeños, espero que les haya gustado el día de hoy este video y que hayan aprendido. Recuerden que tenemos que poner en práctica todo lo que la Biblia nos enseña. ¿De acuerdo? Pórtense bien y nos vemos en la próxima. Dios te bendiga, hermano. Te invito a que te pongas sobre tus pies, hermano que estás aquí, hermano que estás en casita. Tomemos unos momentos, porque si estamos aquí, Señor, no es porque seamos buenos, sino por tu amor, por tu misericordia que nos sustenta día a día, Señor. Yo te ruego, Señor, que tomes control de nuestras vidas, que tomes control de este culto, Señor. Toma control de todo lo que somos, Señor. Y en esta hora, Señor, podamos, Señor, alabarte, podamos glorificar tu nombre, Señor, con un corazón dispuesto, con un corazón grato, Señor. Quita todo aquello, Señor, que estorbe el alabarte, el bendecirte en esta hora. Toma control, Señor,
de cada uno de mis hermanos que va a tomar el lugar de este púlpito, Señor. Toma el control, Señor, de mis hermanos y permite, Señor, que nada ni nadie, Señor, pueda interferir en que nuestra alabanza, nuestra adoración lleguen como ofrenda mecida, Señor, como ofrenda grata ante ti, Padre. Disponemos nuestro corazón y todo nuestro ser a adorarte, a darte la gloria, Señor, porque solamente tú eres digno, Señor. Porque ese es el deseo de nuestro corazón, Señor, el honrarte a ti con todo nuestro ser, el adorarte con todo lo que somos, Señor, con todas nuestras fuerzas, Señor, con todo nuestro corazón, Señor. En esta hora, Señor, recibe nuestra alabanza, recibe nuestra adoración, Padre. En el nombre de Jesús te lo pedimos todo. Amén y amén. Este es mi deseo. Ante ti, Señor, nos rendimos ante tu presencia, Señor. Salmos 95:6 dice: vengan, postrémonos reverentes, doblemos la rodilla ante el Señor nuestro Hacedor. Y en esta hora, Señor, en esa reverencia, Señor, te adoramos. Doblamos rodillas ante el Rey de Reyes y Señor de Señores. Este es mi deseo, honrarte a ti con todo mi ser, te adoro a ti. Con
haces tu obra en mí. ¿Por qué no le dices: hoy te rindo mi ser con tus propias palabras? Y le dices: Señor, aquí está mi vida. A lo mejor no es perfecta, Señor. A lo mejor todavía está en proceso, Señor, pero le entrego, Señor. Hoy te rindo todo mi ser, Señor. Te doy mis fuerzas. Te doy todo lo que soy, Señor. Te alabo y te glorifico porque tú eres digno. Y aún, Señor, en medio de situaciones difíciles que pudiéramos estar pasando, Señor, aún en medio de todo esto, nuestro deseo es honrarte, Señor. Que cada palpitar de nuestro corazón te honre, Señor. Que cada palpitar te exalte, Padre, y bendiga tu santo nombre. Porque solamente tú eres digno de gloria, Señor. Tú eres digno de ser exaltado, Señor. Solamente tú eres digno, Señor, de ser alabado, porque tú eres Dios, Señor, sobre todos. Sobre todo Dios, Señor, y sobre todo, Señor, tú eres Dios. Tú eres hermoso, hermoso, Señor. Nadie hay como tú, Señor. Nadie es santo como el Señor. No hay roca como nuestro Dios. No hay nadie como Él. Dice 1 Samuel 2:2. No tengo nada para ofrecer, nada que te pueda sorprender, solo un corazón quebrantado una y otra vez. Y no hay nada que me enamore más, nada que me apasione más, solo tu presencia, solo tu mirada me hacen suspirar.
Dios les bendiga, mis amados hermanos, un placer volverles a saludar a través de este medio. ¿Y qué les parece, hermanos, si en esta hora damos inicio a nuestro estudio de la palabra? Te voy a pedir por favor que me acompañes a tu Biblia y la abras en Génesis 36, versículo 24. Génesis 36, 24, que a su letra nos dice: Y los hijos de Zibeón fueron Ajá y Aná. Este Aná es el que descubrió manantiales en el desierto cuando apacentaba los asnos de Zibeón, su padre. Hagamos una oración. Bendito y amado Padre, una vez más estamos delante de tu presencia, Señor, dándote gracias, Padre, por las misericordias que tú tienes para con nosotros. Gracias, Padre, por permitirnos, Señor, poder compartir tu palabra a través de este medio. Te pedimos en esta hora, Señor, que tu Espíritu Santo sea con todos y cada uno de nosotros. Venga, redarguya nuestro corazón, abra nuestro entendimiento y podamos, Padre, entender esta palabra que tú tienes para nosotros. Todo esto te lo pedimos en el nombre de tu Hijo amado, Cristo Jesús. Amén y amén. Bien, mis amados hermanos, pues mire, cuando nosotros abrimos nuestra Biblia, podemos encontrar grandes hombres, grandes personajes que hicieron grandes hazañas. Y cuando hablamos de estos hombres se nos vienen a la mente, por ejemplo, Moisés que liberó al pueblo de Israel de la esclavitud. Podemos ver también a un Josué que fue guerrero, que conquistó la tierra prometida. Podemos leer a un David que también fue un guerrero, fue un rey, pero fue algo más. Fue un hombre conforme al corazón de Jehová. Podemos encontrar también a Sansón, un hombre poderoso que Dios le dio poder para que pudiera destruir a sus enemigos. Entonces, nosotros podemos ver a través de la Biblia grandes personajes, grandes nombres de personas que hicieron grandes hazañas dentro de la Biblia. Pero el nombre que encontramos en este texto que acabamos de leer nos menciona solamente a un hombre llamado Aná, que lo único relevante que hizo fue encontrar manantiales. Pero un manantial, hermano, en el desierto es algo muy importante. Mire, un manantial es un nacimiento de agua, es una fuente natural de donde brota el agua. Y en los tiempos bíblicos un manantial era muy importante y hacía que los terrenos aumentaran su valor. La gente que tenía tierras en donde había un manantial, su terreno era de mucho valor, porque encontrar agua en un desierto es muy difícil. Mas sin embargo, Aná nos dice este texto que él encontró manantiales, y por lo que leemos que él apacentaba los asnos de su padre, podemos concluir o podemos suponer que los encontró de una manera casual. Él no andaba buscando manantiales, sino que los encontró de una manera casual, sin buscarlos. Pero lo verdaderamente importante fue que encontró agua donde más se necesitaba, en el desierto. Donde más se necesitaba encontró agua, en el desierto. Y mire, hermano, quizás tú, quizás yo, nos sintamos que estamos atravesando un desierto. Tal vez sintamos que estamos atravesando por un lugar seco, donde nos hace falta agua, donde nos hace falta algo que sacie nuestra sed. Mire, cuando la gente atraviesa un desierto literal, por ejemplo, la gente que se va para Estados Unidos y que tiene que atravesar un desierto, ¿cómo cree que se sienta esta gente? Se siente sola, se siente desesperada, se siente sin apoyo, se siente morir ahí en el desierto, porque es un lugar solo, es un lugar desértico, es un lugar donde no hay nada. Entonces, hermanos, hay ocasiones en que en nuestra vida sucede lo mismo. Hay ocasiones en que estamos atravesando o caminando tal vez por un desierto, y cuando estamos atravesando un desierto vamos caminando con un corazón seco.
Un corazón seco, tal vez un corazón angustiado por las situaciones que estamos viviendo, por lo que estamos pasando, tal vez con un corazón triste, porque por causa de todo esto que está sucediendo hoy en el mundo, se han perdido familiares, ha muerto gente que queremos, entonces el corazón se siente triste, se siente desalentado, se siente temeroso el corazón. Entonces vea cómo la gente se llega a sentir con un corazón seco cuando está atravesando un desierto. Y tal vez al atravesar ese desierto se puede estar sintiendo que estamos con un hogar casi destruido. Cuando se atraviesa un desierto también podemos encontrar un hogar casi destruido, tal vez por los problemas con la pareja, tal vez por los problemas con los hijos. Son infinidad de cosas que pueden hacer que nos sintamos que estamos atravesando por un desierto en nuestro hogar, que nuestro hogar se está desmoronando, que nuestro hogar se está cayendo, que no hay quien lo levante y nos sentimos desesperados, hermano, nos sentimos desesperados. Pero es parte del proceso de atravesar un desierto, o tal vez este desierto te esté llevando para atravesar que tus finanzas estén quebradas, que tus finanzas no estén funcionando correctamente, y tal vez sea por falta de trabajo, tal vez porque los negocios no van bien, tal vez tienes un negocio y no hay ventas, tal vez tienes un negocio y apenas si sacas para invertir, pero no hay ganancia, el negocio está a punto de irse a la quiebra y tenemos deudas, tenemos gastos, ahora ya se viene que los hijos tienen que ir nuevamente a clases presenciales, hay que comprar útiles, hay que comprar uniforme, hay que pagar inscripciones, hermano, y ese desierto es algo que va consumiendo a la persona. Es un desierto que hace que nos sintamos, como decíamos hace un momento, angustiados, tristes, desalentados, temerosos, o tal vez estamos atravesando ese desierto con unos sueños rotos. Unos sueños rotos porque la situación que estamos viviendo es tan difícil que ha impedido que logremos nuestros sueños. Mucha gente ya tenía planificado hacer varias cosas, llevar a cabo varios proyectos, pero esta situación, esta pandemia vino a romper esos sueños, a frustrar esos sueños, a detener esos sueños, esas cosas que teníamos ya en mente, que teníamos aquí en el corazón para llevarlas a cabo, no se ha logrado. ¿Por qué? ¿Por qué no se ha logrado? Porque la situación se tornó muy difícil. Este desierto que estamos atravesando de pandemia ha hecho que muchos de nuestros sueños no los pudiéramos llevar a cabo, hermano. Entonces vemos cómo es difícil que atravesemos un desierto, porque esos desiertos, hermano, hacen que nuestro caminar, hacen que la forma en que vamos avanzando sea más difícil. Y mire, hermano, a través de este pequeño estudio vamos a ver que en la palabra de Dios podemos encontrar manantiales de agua viva para nuestro desierto. Sí, dentro de la palabra de Dios podemos encontrar manantiales de agua viva, así como ese hombre Aná encontró manantiales en el desierto. De igual manera, hermano, usted y yo en la palabra de Dios podemos encontrar manantiales de agua viva para nuestro desierto. Y esos manantiales, hermano, nos van a devolver la esperanza, porque una persona en el desierto pierde la esperanza. Mire, yo conozco gente que ha pasado de México a Estados Unidos atravesando el desierto y me han platicado que la situación es muy difícil y llegan a perder la esperanza. Ven imposible poder atravesar ese desierto para llegar al país vecino y me han platicado y me dicen, no, llegó un momento en que perdí la esperanza, llegó un momento en que sentí que aquí me moría, llegó un momento en que sentí que no lo iba a lograr. Entonces, hermano,
esos manantiales que vamos a encontrar en la palabra nos van a devolver la esperanza, nos van a devolver el gozo. Porque, hermano, cuando se atraviesa un desierto, la gente no está gozosa. La gente cuando atraviesa un desierto, cuando atraviesa una situación difícil, cuando atraviesa por un problema, no está gozosa. Todo lo contrario, está angustiada, está temerosa, está desalentada, porque está atravesando por situaciones difíciles. Está atravesando por esas situaciones que nos complican la existencia, nos complican la vida. Entonces, hermano, dentro de la Biblia vamos a encontrar esos manantiales que nos van a regresar la fuerza para poder salir del desierto que estamos atravesando, porque la palabra de Dios, hermano, es algo que nos fortalece en cuerpo, en alma y en espíritu. Entonces, esos manantiales que encontramos en la palabra de Dios, hermano, es algo que nos va a fortalecer y nos va a poder sacar avantes de ese desierto. Vamos a poder salir victoriosos de ese desierto. Así que, hermano, ¿por qué no vemos cuáles son esos manantiales que el Señor tiene para cada uno de nosotros ahí en su palabra? El Señor tiene un manantial para ti, el Señor tiene un manantial para mí, para que podamos atravesar esos desiertos. Y mire, te voy a pedir que me acompañes a Números, al libro de Números, capítulo 23, versos del 19 al 23. Números 23, del 19 al 23. Y vamos a ver qué nos dice la bendita palabra. Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Él dijo y no hará, habló y no lo ejecutará. He aquí, he recibido orden de bendecir. Él dio bendición y no podré revocarla. No ha notado iniquidad en Jacob, ni ha visto perversidad en Israel. Jehová su Dios está con él, y júbilo del rey en él. Dios los ha sacado de Egipto, tiene fuerzas como de búfalo. Dios los ha sacado de Egipto, tiene fuerzas como de búfalo, porque contra Jacob no hay agüero ni adivinación contra Israel. Como ahora será dicho de Jacob y de Israel, lo que ha hecho Dios. Entonces, hermano, podemos encontrar dentro de estos versículos esos manantiales que Dios tiene preparados para nosotros. Ahora bien, hay que recordar, hermano, que la palabra de Dios se compara con el agua, porque el agua produce vida. La palabra de Dios produce vida. Hay que recordar aquel momento en que nuestro Señor Jesús se encuentra con la samaritana, ¿verdad? La samaritana le pide de esa agua que Jesús le está ofreciendo. Y ahí en Juan 4:14 le dice nuestro Señor Jesús a esta mujer: mas el que bebiere del agua que yo le daré, no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. Entonces, hermano, podemos ver cómo la palabra de Dios es comparada con el agua. Y dentro de la palabra de Dios podemos encontrar esos manantiales de agua que nos van a dar vida. Y en estos versículos que acabamos de leer, vamos a encontrar algunos manantiales de agua que están fluyendo en la palabra de Dios para darnos vida, para darnos esperanza, para darnos paz a cada uno de nosotros, para que reflexionemos en cada uno de estos manantiales que vamos a ver y podamos, hermano, entender que en Dios y en su palabra podemos encontrar esa agua que nos va a ayudar a salir del desierto, que nos va a ayudar a salir avantes de los problemas, de las dificultades,
por las que estemos atravesando. Y vamos a ver el primer manantial, hermano. El primer manantial es la fidelidad de Dios. Y lo vamos a encontrar ahí en el verso 19 de Números 23 que acabamos de leer. En el versículo 19, donde nos dice: Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Él dijo y no hará, habló y no lo ejecutará. Entonces podemos ver aquí la fidelidad de Dios, la fidelidad de Dios, porque Él no se arrepiente de lo que dice. Él está diciendo aquí que Él no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Y lo que Él dice lo lleva a cabo, lo ejecuta, no falla. Mas, sin embargo, el hombre, nosotros, sí fallamos. Yo creo que muchos llegamos a sentirnos decepcionados por las personas que nos han fallado. Tal vez muchas personas nos han ofrecido ayuda y no han cumplido. Hemos atravesado por situaciones difíciles y nos han ofrecido ayuda y a la mera hora no nos la dan, no nos la cumplen. Nos prometieron que nos iban a echar la mano, nos prometieron que nos iban a ayudar, nos prometieron que iban a estar con nosotros en esos momentos y nos prometen muchas cosas que al final del día no lo cumplen. Y nos damos cuenta que el hombre sí miente, que el hombre falla, que el hombre muchas veces no lleva a cabo lo que promete, pero Dios no, Dios es fiel y Dios siempre va a cumplir sus promesas. Tal vez muchos de nosotros o tú, hermano, te sientas decepcionado de las personas porque te dieron espalda cuando más lo necesitabas. Hemos atravesado en estos momentos por situaciones muy difíciles y tal vez llegamos a confiar en alguien. Es más, aún de la misma pareja, aún de los familiares más cercanos, llegamos a confiar, llegamos a creer que nos iban a ayudar, llegamos a creer que nos iban a echar la mano y a la mera hora no sucedió. Y nos sentimos decepcionados del hombre, porque el hombre siempre nos va a fallar. Pero ¿sabes qué, hermano? Quien no te falla es Dios. Dios es fiel. Dios es fiel. Nosotros como seres humanos, como personas, nosotros somos infieles, no cumplimos, pero Dios es fiel. Dios cumple su palabra, hermano. Tenemos que comprender que muchos hombres nos pueden haber fallado, pero Dios no es hombre. Él no puede mentir. Él no deja promesas sin cumplir. Él siempre va a cumplir la promesa que hay en tu vida y en mi vida. Entonces, hermano, con esto no te quiero decir que ya no confíes en las personas. Claro que tenemos que confiar en las personas, pero tenemos que tener en cuenta que nos pueden fallar en cualquier momento, pero Dios no falla. Él siempre cumple. Mira, hay una Biblia que se llama Biblia de las promesas. Y ahí en la Biblia podemos encontrar más de 3,000 promesas de parte de Dios para cada uno de nosotros. Y hermano, yo te puedo asegurar y te puedo decir que podemos tener la total seguridad que Dios cumplirá cada una de ellas. Eso sí, a todos los que creen, porque nuestro Dios es fiel y verdadero y no hay falsedad en Él. Así que todas las promesas que tú encuentres en la Biblia, ten la seguridad que Dios las va a cumplir en tu vida, pero tienes que creerlo, tienes que tener fe, tienes que aferrarte a esas promesas. Y para que conozcas esas promesas, hermano, tienes que abrir ese manantial de agua viva que es la palabra de Dios para que las encuentres, para que las leas y las puedas vivir. Así que, hermano, dentro de la Biblia vamos a encontrar esos manantiales que nos van a sacar del desierto. Un segundo manantial que podemos encontrar es la gracia de Dios. La gracia de Dios. Y esa la vamos a ver ahí en el verso 20 de Números 23. En el verso 20 que nos dice: he aquí, he recibido orden de bendecir. Él dio bendición y no podré
revocarla. Entonces vea la gracia de Dios, hermano, la gracia de Dios que nos dice aquí: he recibido orden de bendecir. Y mire, gracia es recibir lo que no merecemos. Eso es la gracia de Dios, recibir lo que no merecemos. Mire, hay un hermano, se llama Abraham Bott, y él describe la gracia de la siguiente manera: la gracia es el favor eterno y totalmente gratuito de Dios, manifestado en la concesión de bendiciones espirituales y eternas a las criaturas culpables e indignas. Así describe este hermano Abraham la gracia que es algo totalmente gratuito para las criaturas, dice, para nosotros que somos culpables e indignos de recibirlas, ¿sí? Pero es la gracia de Dios, y la gracia de Dios es un favor inmerecido. Sabemos que no lo merecemos, pero es su gracia, y por su gracia siempre vamos a recibir el favor de Dios. Y nos dice ahí en el texto que Él ha dado orden de bendecirnos. Él ha dado bendición y nadie puede quitarla, hermano, de nuestra vida. Solo tenemos que creerlo, solo tenemos que recibirla. Dios tiene misericordia, tiene gracia sobre nosotros. Su gracia, ese favor eterno en nuestra vida, sin merecérnosla, hermano. Solamente tenemos que creerla. Porque mire, quizá hemos llegado a pensar que no merecemos lo que estamos pidiéndole a Dios. Muchas veces le pedimos cosas a Dios y a veces pensamos que no lo merecemos. ¿Por qué? ¿Por qué pensamos que no lo merecemos? Porque somos muy malos, ¿sí? Nos damos cuenta que nuestra actitud no es la correcta, que nos portamos mal, diríamos de esa manera, ¿no? Nos portamos mal, no hacemos lo correcto, que somos demasiado pecadores, que aún seguimos haciendo esas cosas que a Dios no le agradan, que aún seguimos luchando contra aquello que ya debíamos de haber dejado en el pasado, pero que aún lo seguimos haciendo, hermano. Llegamos a pensar que no lo merecemos porque no obedecemos la palabra, porque no la vivimos, porque no la cumplimos. Y es verdad, hermano, es verdad. No lo merecemos, pero la gracia de Dios, por la gracia de Dios, mejor dicho, por la gracia de Dios, recibimos bendición y nadie la puede detener, hermano, nadie. Dios ha dado orden de bendición sobre nuestra vida por su gracia. Nos ha dado ese favor inmerecido porque hemos hallado gracia delante de Dios. Entonces, ese manantial de la gracia es muy importante en nuestra vida, porque a pesar de lo que seamos, hermano, a pesar de lo que seamos, Dios siempre va a tener gracia en nosotros, siempre nos va a dar ese favor inmerecido. Y mire, la bendición más grande que recibimos a través de la gracia es la salvación. Esa es la bendición más grande que podemos encontrar en la gracia de Dios, la salvación. Nos dice Efesios 2:8, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no es de vosotros, pues es don de Dios. Porque por gracia sois salvos. Mire, hermano, esa es la bendición que ha mandado Dios para nuestra vida y que nadie la puede detener, hermano. Porque por gracia somos salvos. Podemos ser muy malos, podemos no obedecer la palabra, podemos seguir pecando, pero siempre el Señor nos da la oportunidad de arrepentirnos, de confesar a Cristo como nuestro Salvador, para que por gracia seamos salvos. Entonces, hermano, ese manantial de la gracia nos da la salvación. Esa bendición es la bendición suprema, la mejor bendición que podemos recibir, la salvación, hermano. Entonces este manantial nos va a ayudar a salir de este desierto de la vida.
nos va a ayudar a poder encontrarnos con el Padre cara a cara, como dice su palabra, gracias a la salvación que hemos recibido a través del sacrificio de nuestro Señor Jesucristo, por gracia. Mire, vamos a ver un tercer manantial, y este tercer manantial nos habla de la misericordia de Dios. Lo vamos a ver ahí en Números 23, en el verso 21, que nos dice: no ha notado iniquidad en Jacob, ni ha visto perversidad en Israel. Jehová su Dios está con él, y júbilo de rey en él. Vea cómo aquí este texto nos dice que Dios no notó iniquidad en Jacob, no notó maldad en Jacob. Y dice que tampoco vio perversidad en Israel. Jehová su Dios está con él, y júbilo de rey en él. Entonces podemos ver aquí cómo Dios no ha notado iniquidad en Israel. Y aquí podemos ver, hermano, ese tercer manantial, que es la misericordia de Dios. A través de esta palabra, hermano, podemos ver, a través de la palabra de Dios, podemos ver la historia de Israel. Y podemos ver que Israel, hermano, era un pueblo rebelde. Era un pueblo rebelde que muchas veces se le rebeló a Dios. Muchas veces no hizo lo que Dios le decía que tenía que hacer. Muchas veces Israel hacía lo que se le daba la gana y no obedecía a Dios, era rebelde. ¿Y cuántos de nosotros, hermanos, nos comportamos así como Israel? Nos comportamos rebeldes, nos rebelamos a la palabra de Dios, no la queremos obedecer, queremos hacer lo que nosotros queremos hacer nuestra voluntad y no la de Dios. Nos rebelamos, tenemos por naturaleza eso, el ser rebeldes, el rebelarnos. Entonces, hermano, mas sin embargo, a pesar de eso, dice la palabra que Dios no vio iniquidad en Israel, porque tuvo misericordia de él. Y así es con nosotros, hermano, a pesar de que nosotros somos rebeldes ante su palabra, somos rebeldes ante su voluntad, Dios tiene misericordia de nosotros. Israel no solamente era rebelde, era un pueblo idólatra. Tenía la costumbre de adorar otros dioses. Era idólatra. Y de igual manera, hermano, usted y yo a veces podemos decir: no, es que yo no soy idólatra porque yo no tengo ídolos en mi casa, yo no tengo imágenes de santos. Hubo un tiempo en que a lo mejor le llegué a prender una veladora ahí a San Judas Tadeo, o a la imagen de la Virgen María, o a la imagen de San Martín Caballero, pero ahora ya no soy idólatra, hermano. El hecho de que hoy en día ya no tengamos imágenes en la casa no quiere decir que ya no seamos idólatras, porque la idolatría va más allá. La idolatría, hermano, es poner en primer lugar otra cosa antes que Dios. Cuando nosotros ponemos en primer lugar tal vez la televisión, eso ya es idolatría. La estamos poniendo en primer lugar antes que Dios. Y eso es idolatría. Gente que prefiere estar detrás del televisor viendo su serie favorita, viendo, no sé, la novela, el fútbol, la lucha, el box, qué sé yo. Prefiere eso que estar meditando en la palabra, o que ir al culto, o que estarse discipulando, o estar estudiando la palabra de Dios. Entonces, hermano, eso es idolatría. Y hay mucha gente que su ídolo es el dinero. Y que si no trae dinero en la bolsa, siente que el mundo se le acaba, siente que el mundo se le desborona, porque toda su confianza está puesta en el dinero y no en Dios. Cuando nuestra confianza debe estar puesta siempre en Dios, que Dios sea el primer lugar de todo en nuestra vida. Y hay gente que no, que su ídolo, que su confianza está puesta en el dinero, o a veces el trabajo, ¿verdad? A veces estamos tan afanados en el trabajo, tan afanados en laborar,
que hacemos a un lado a Dios. Y claro que es importante que trabajemos para que Dios nos bendiga. Y claro que es importante que trabajemos para que podamos llevar el sustento a casa. Y claro que es importante que trabajemos para que podamos solventar los gastos. Pero que no pongamos en primer lugar el trabajo y en segundo lugar Dios. Dios siempre tiene que ser el primer lugar y Él se va a encargar de bendecir nuestro trabajo para que podamos saciar las necesidades de nuestra familia. Entonces Dios siempre tiene que ser el primer lugar, porque hermano, déjeme decirle que a veces hasta la familia la idolatramos, porque la tenemos en primer lugar. A veces es más importante para nosotros la familia que Dios. Y las cosas no deben de ser así, hermano. El pueblo de Israel era un pueblo idólatra, y a lo mejor usted y yo llegamos a ser idólatras, pero ¿sabe qué? A pesar de eso, Dios tiene misericordia de nosotros. A pesar de ese comportamiento idólatra, Dios tiene misericordia de nosotros. Y además Israel, hermano, era un pueblo terco. No entendía, era un pueblo obstinado en hacer lo malo, se aferraba en hacer lo malo. Y mire, hermano, eso refleja muchas veces nuestra condición. Por más que la palabra nos dice que nos apartemos de lo malo, seguimos de tercos, seguimos haciendo lo malo, seguimos mintiendo, seguimos hablando mal de los demás. Muchos siguen fornicando, muchos siguen adulterando, muchos siguen viendo pornografía. Muchos siguen en las redes de las drogas, del alcohol. O sea, somos tercos, hermanos, nos aferramos a hacer lo malo. Y mire, sin embargo, así como era el pueblo de Israel, Dios lo amaba. Dios tenía misericordia de ellos y les daba cada día una nueva oportunidad. Y ese mismo Dios hace con nosotros lo mismo. Nos ama y nos da nuevas oportunidades día a día, a pesar de cómo somos, a pesar de lo mal que nos portemos, a pesar de lo malo que hagamos, Él siempre nos da una nueva oportunidad. Mire, no sé si usted recuerde una noticia en el 2012. En el 2012 se habló mucho de un pequeño error técnico, cometido por un empleado en una compañía llamada Wallster. Y esa noticia decía que este pequeño error técnico le costó a esa compañía 440 millones, ¿sí? 440 millones que tuvo que pagar esa empresa, que era una empresa de la Bolsa de Valores de Nueva York. Perdió 440 mil millones de dólares por un pequeño error técnico. Y podríamos preguntaros, hermanos, en nuestra vida, ¿cuánto nos ha costado nuestros errores? ¿Cuánto nos han costado nuestros errores, hermano? Tal vez a muchos les ha costado el divorcio. Tal vez a muchos les ha costado el perder su empleo. Tal vez a muchos les ha costado el vivir de una manera donde pasan siempre por situaciones difíciles. ¿Cuánto nos han costado nuestros errores, hermano? ¿Cuánto nos han costado nuestras malas decisiones? ¿Cuánto nos ha costado nuestras malas decisiones? A veces decidimos mal y tenemos que pagar las consecuencias. ¿Cuánto has perdido o cuánto hemos perdido por andar en los vicios, por andar en el alcohol, por andar en las drogas, por andar en los malos caminos, en el adulterio, en la fornicación? ¿Cuánto hemos perdido? ¿Cuánto hemos perdido por esos pequeños errores en nuestra vida? ¿Cuánto hemos perdido, hermano? Pero ¿sabe qué? Aunque todos señalen nuestros errores, el Señor te dice ahora
yo no he notado iniquidad en ti. Así como le dijo a Israel, yo no he notado iniquidad en ti. Así te dice el Señor, yo no he notado iniquidad en ti. Pero ¿sabes por qué, hermano? ¿Sabes por qué? Porque Jesús ya pagó el precio de tus errores en la cruz del Calvario. Así que, hermano, ahora levántate, sigue adelante por la misericordia de Dios. Sigue adelante, hermano. Trata de hacer un cambio en tu vida. Tratemos de hacer un cambio en nuestra vida. Tomemos de esa agua del manantial de la misericordia de Dios para que podamos dar un giro a nuestra vida, para que podamos comportarnos como verdaderos hijos de Dios. Dios ya no ve las iniquidades de nuestro pasado, ya no ve nuestros errores de nuestro pasado, ya no ve el mal que cometimos en el pasado, gracias al sacrificio de nuestro Señor Jesucristo. Pero es momento de que nos levantemos, que tomemos de ese manantial de la misericordia de Dios y caminemos como verdaderos hijos de Dios, hermano. Dios perdonó al pueblo de Israel, Dios también nos perdona a nosotros, hermano. Gracias a su misericordia, gracias al sacrificio de nuestro Señor Jesucristo. Así que es momento de levantarnos, salir de ese desierto, tomar de ese manantial de la misericordia de Dios y comportarnos como verdaderos hijos de Dios. Vamos a ver un cuarto manantial, y este cuarto manantial es el poder de Dios. Números 23, 22. Números 23, 22. Dios los ha sacado de Egipto, tiene fuerzas como las de búfalo. El poder de Dios tiene fuerzas como las de búfalo. Mire, aquí podemos ver que Dios sacó a su pueblo de Egipto con su poder. Y con ese mismo poder, hermano, Él nos ha sacado de muchos problemas y de muchas dificultades. Y Él nos seguirá ayudando, nos seguirá levantando y nos seguirá fortaleciendo, hermano. Dios nos rescató de la esclavitud del mundo, nos rescató de Egipto cuando estábamos allá atrapados, muertos en nuestros pecados, muertos en nuestros deleites del mundo. Estábamos atrapados allá en Egipto. Dios nos rescató, Dios nos sacó de esa esclavitud. Dios nos ha rescatado de la muerte porque estábamos muertos en pecado, hermano. Y si nosotros hubiéramos continuado esa vida, al momento de morir físicamente, hubiéramos muerto también espiritualmente, porque la muerte espiritual es la separación eterna de la presencia de Dios. Mas, sin embargo, al rescatarnos Dios nos ha dado vida eterna para que algún día estemos juntamente con Él viéndolo cara a cara. Entonces, ve, hermano, el poder de Dios de habernos rescatado de la esclavitud del mundo y de habernos rescatado de la muerte para darnos vida eterna. Nos rescató, hermano, a muchos nos ha rescatado de la esclavitud de los vicios para darnos libertad. A muchos los ha rescatado de la esclavitud de la fornicación, de la esclavitud del adulterio, de la esclavitud del tabaco, de la esclavitud de muchas cosas para darnos libertad, hermano. Esa libertad que creíamos tener en el mundo, pero que no era libertad, era un libertinaje. Pero hoy en Dios, en el camino de Dios, podemos encontrar la verdadera libertad. Esa libertad que solamente Dios nos puede dar a través de su Hijo Jesucristo, porque la palabra nos dice que conoceremos la verdad y la verdad nos hará libres. Y Jesús es la verdad, es el camino, la verdad y la vida. Jesús es el que nos da esa libertad, hermano. Entonces podemos ver aquí el poder de Dios obrando en nuestra vida, rescatándonos de la esclavitud del mundo, rescatándonos de la muerte para darnos vida eterna y rescatándonos de la esclavitud para darnos libertad. El mismo Dios que sacó con su poder a Israel de Egipto es el mismo Dios que pelea nuestras batallas cada día, hermano. Y que cualquiera que sea nuestro enemigo, podemos estar seguros que con su brazo fuerte, con su brazo de poder, Él nos dará la victoria. Así que, hermano, tomemos de ese manantial del poder de Dios. Y vamos a ver otro manantial, un quinto manantial, que es la cobertura de Dios sobre nuestra vida.
Ahí en Números 23, que nos dice, porque contra Jacob no hay agüero ni adivinación contra Israel, como ahora será dicho que se ha dicho de Jacob y de Israel, lo que ha hecho Dios. Y mire, entonces este manantial nos habla de la cobertura de Dios sobre nuestra vida. Aquí podemos ver cómo Dios está cubriendo la vida de Jacob, donde dice que no hay agüero de adivinación contra Israel, ¿sí? Lo está cubriendo para que nada le pueda dañar. Y la cobertura de Dios, hermano, nosotros la podemos ver ahí en el Salmo 91. Es un versículo que nos habla mucho de esa cobertura de Dios. Y en el versículo 4 ahí de Salmo 91, el salmista dice que Dios protegerá bajo sus alas a quien confía en Él. Dios protegerá bajo sus alas a quien confía en Él. Dios mismo, cuando inspiró este salmo, quiso demostrar todo el amor, la ternura y la protección que gozan los que ponen su confianza en Él. Dios también revela su fuerza al declararse escudo protector. Entonces vea cómo la cobertura de Dios también revela ese escudo protector, ese escudo que nos protege. En el versículo 5 y siguientes nos dice que quien confía en Dios no necesita temer al terror de la noche, ni a la enfermedad, ni al peligro, porque no está solo. El Dios Todopoderoso está con él. En el versículo 10 dice que no le sucederá ningún mal, ni ninguna calamidad llegará al hogar de quien se refugie en el Altísimo. Esto no quiere decir que nunca encontraremos dificultades o problemas, sino que aún en medio de las cosas malas podemos ver la manifestación del poder de Dios y su bondad en nuestra vida. Ahí mismo en el Salmo 91, en el versículo 11, vemos que Dios envía a sus ángeles a cuidar a sus hijos. En medio de las calamidades más grandes o de hasta la propia muerte, los hijos de Dios verán también su poder en acción en nuestra vida. Vea la cobertura de Dios, este manantial de la cobertura de Dios. Del versículo 13 en adelante vemos que los que se refugian en Dios harán grandes cosas en su nombre y verán cómo Él obra a su favor. Mire, cada experiencia de la vida servirá para acercarnos más y más a la herencia eterna en Cristo Jesús. Y mire, hay gente, hermano, que cree que tener la Biblia abierta en el Salmo 91 nos ofrece protección, y no es así. Lo único que puede garantizar esa cobertura, esa protección, es tener una relación personal con Dios, una relación cercana y de confianza, hermano. Entonces tenemos que tomar de ese manantial de la cobertura de Dios, tenemos que tomar de ese manantial de agua viva que hay en la palabra, que nos cubre el poder de Dios. Ahora bien, yo te pregunto, hermano, ¿quieres vivir con confianza en la protección de Dios? Hermano, ¿quieres vivir con confianza en la protección de Dios? Haz tu morada en Él, hermano. Cree en Jesús. El Espíritu Santo estará en ti y habitará por siempre al abrigo del Dios Altísimo. Entonces, hagamos nuestra morada en Dios, que sea Él quien nos cubra, que sea Él quien nos dé el abrigo, que sea Él quien nos guarde, que sea Él quien nos proteja. Y volviendo al texto de Números 23, donde dice, porque contra Jacob no hay agüero ni adivinación contra Israel, ahí podemos ver la cobertura de Dios hacia Jacob, hacia Israel.
Y aquí podríamos decir, si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Porque aquí Dios estaba por Jacob, Dios estaba por Israel, y por eso decía, no hay agüero contra él, ni adivinación contra Israel. Entonces, si Dios con nosotros, ¿quién contra nosotros, hermano? No importa quiénes estén en nuestra contra, no importa cuántos problemas se levanten contra nosotros, hermano, Dios está con nosotros. Dios siempre estará con nosotros. Nos dice, como ahora se ha dicho de Jacob y de Israel, lo que ha hecho Dios. Entonces, hermano, al final todos dirán al ver la victoria de Dios en nuestra vida, ¡qué maravilloso lo que ha hecho Dios en ellos! Porque la gente podrá ver lo que Dios ha hecho por nosotros, hermanos. Entonces, tenemos que estar seguros que es mayor el que está con nosotros. Él es más grande que nuestros problemas. Él es más fuerte que todos nuestros enemigos. Él es el que nos puede liberar de nuestros desiertos. Él es el que nos puede sacar victoriosos de esos problemas. Él es el que puede darnos solución a los problemas que estamos atravesando, hermano, porque Él nos guarda con su abrigo. Él tiene misericordia de nosotros. Hemos alcanzado la gracia, hermano. Los manantiales de agua viva que hay en su palabra es algo que nosotros tenemos que hacer nuestros para que de esa manera, hermano, podamos salir victoriosos de todo desierto por el cual estemos atravesando. Hermano, en la palabra de Dios siempre vamos a encontrar esa agua que nos refresca en medio del desierto. Es agua que nos fortalece cuando estamos desfalleciendo, hermano. Así que yo te invito, como decía mi pastor Benjamín, a que te avientes un clavado. Aviéntate un clavado a la palabra de Dios. Aviéntate un clavado a esas aguas frescas cuando estés atravesando por un desierto. Aviéntate un clavado a esos manantiales de agua viva cuando estés atravesando por situaciones difíciles. Dejémoslo todo en las manos de Dios. Confiemos en Dios y creamos que Dios siempre nos va a dar la victoria. Las bendiciones que Dios tiene para nuestra vida se van a cumplir. Solamente hay que creerlas, hermano. Hagamos estos manantiales en nuestra vida. Echemos mano de la palabra cuando estemos atravesando por situaciones difíciles, porque solo en la palabra de Dios vamos a encontrar esa fortaleza, vamos a encontrar esa paz, vamos a encontrar ese amor de Dios que nos va a sacar avantes de cualquier situación difícil por la que estemos pasando. Hermano, yo te invito a que le demos gracias a Dios por este estudio y que hagamos una oración pidiéndole al Padre que esos manantiales de su palabra siempre estén en nuestra vida. Bendito y amado Padre, te damos gracias en esta hora, Señor, por esta palabra que tú has tenido para nosotros. Gracias, Padre, porque a través de este pequeño estudio hemos aprendido que en tu palabra, Padre, que en tu palabra siempre encontraremos esos manantiales de agua viva que traen para nuestra vida gracia y misericordia de Dios, de parte tuya, que traen bendiciones para nuestra vida, que nos fortalecen, que nos ayudan a salir adelante. Gracias, Padre, porque tú tienes esa palabra para nosotros, esa palabra que se cumple, esa palabra que nos bendice, esa palabra que nos fortalece, esa palabra que nos da sed cuando estamos sedientos, que nos sacia la sed cuando estamos sedientos, Padre. Gracias te damos, Señor, porque tú has tenido cuidado de nosotros, porque tú siempre nos has guardado, porque tú siempre nos has protegido, aún en medio de esos desiertos, tú siempre has estado con nosotros, Padre. Tu fidelidad siempre está con nosotros, porque tú no eres como los hombres, Padre, que mienten y se arrepienten. Tú eres fiel en tu palabra, tú eres fiel en tus promesas, y tus bendiciones siempre están para nosotros. Gracias, Padre, por esta palabra que tú has tenido para nosotros,
nosotros y que nos ha hecho comprender, Padre, que cuando estemos atravesando por una situación difícil, que cuando estemos atravesando por algún problema, tenemos que acudir a tu palabra, donde encontraremos esa agua que nos va a saciar, esa agua que nos va a fortalecer para que podamos salir adelante. Gracias, Padre, te doy gracias en el nombre de tu Hijo amado Cristo Jesús. Amén y amén. Pues bien, mis amados hermanos, eso es todo. El día de mañana tenemos la reunión de varones, el día sábado la reunión de los jóvenes, el domingo nuevamente nuestro culto general. Y bueno, hermano, pues como sabemos, la situación se ha tornado un poco difícil, por lo tanto nuestra pastora ha decidido por precaución mantener cerrado el templo por 3 semanas, pero el día 2, hermanos, estaremos de nuevo ahí en el Shaddai. Así que, hermanos, sigamos orando y sigamos pidiéndole a Dios que nos siga guardando y siga siendo con nosotros. Dios los guarde, les bendiga. Bendiciones.